tenemos la dicha de encontrarnos con ustedes en este su programa Acción Popular de hoy, viernes, día 19 de junio del año 2020. Llegamos a sus hogares, gracias a Dios, a través de Sport Vision Canal 35, guiados como siempre por Dani, Heriberto, Héctor y Amaury, que son quienes aquí normalmente deben estar con nosotros, pero por el asunto de la pandemia solo tenemos dos personas, tenemos a Amaury y a Héctor con nosotros hoy. Antes de comenzar, quiero dar las gracias a Desiree Fernández desde los Estados Unidos por su apoyo y su estímulo a este programa. También tengo una dicha. Hoy tengo el cumpleaños de mi sobrina Carol, la hija de mi hermana Miriam, cumpleaños hoy. A Carol y a Miriam, felicidades a Miriam por ser madre un día como hoy y a Carol por llegar al mundo, al seno, a este grupo, a esta piña de esta familia que la queremos muchísimo. A Carola y a Esteban, su novio, que pasen un magnífico día en el día de hoy. Solo les deseo a Esteban y a Carol felicidades en el día de hoy. A Miriam, regocijo por haber parido una hija de la categoría de la Jaez de Carol. Carol es una civilio pura. Ella se llama Carol Santana, civilio, pero Carol es una civilio pura. Así es que, Carola, un abrazo desde aquí a ti y a tu novio Esteban. Y también a Miriam, para que no se me ponga guapita, por haber parido una hija tan buena como la que tiene hoy. Así es que, Miriam, felicidades por ser madre de Carol, y a Carol para que goce su día de cumpleaños hoy. Señores, la Cámara de Diputados aprobó ayer en primera lectura, falta todavía una lectura, el presupuesto complementario. Esta es la noticia del periódico Hoy, de segunda categoría. Para que ustedes entiendan por qué este país anda como anda. Aquí se juega mucho en la República Dominicana a los falsos recuerdos, para que usted olvide, para que usted tergiverse la realidad. Se aprueba en primera lectura el presupuesto complementario y esa noticia se mete dentro del periódico. En primera plana se coloca lo que quieren los grupos hegemónicos del poder. Esta es la primera plana del periódico Hoy de hoy. CONEP reitera oposición a aprobar proyecto del 30%. Señores, el proyecto del 30% de las pensiones es una quimera. Los falsos recuerdos, vuelvo y le digo, se promueven los falsos recuerdos para que usted olvide la realidad. Esta que es la realidad se esconde en el periódico. Este adefesio, esta aberración se esconde y le meten lo que quiere el CONEP, lo que quieren los grupos hegemónicos de poder que controlan los medios de comunicación. Y eso se hace neuronalmente, es neurociencia. El problema es que el alcance de lo que estamos viviendo no está a la altura de los partidos políticos de este país para descodificar estos engaños, estas estafas periodísticas. El mismo periódico, señores, la noticia importante no se la da a la gente, que la aprobación en primera lectura del presupuesto complementario, de esa aberración, de esa estafa, pero sí le colocan los dueños, porque son empresarios que tienen los periódicos en sus manos. Los verdaderos casos no se le enseñan, se le da condición secundaria, terciaria. Se aprueba el presupuesto complementario, 150,000 millones de pesos, pero lo que sale es el pronunciamiento empresarial con relación al 30% de un proyecto que no existe, de un prejuicio, y con ese prejuicio se construye una historia, un falso recuerdo.
Y con ese falso recuerdo se infligen, se dañan las neuronas del colectivo social y ciudadano de este país. Se le meten esos falsos recuerdos para que reaccionen en función de falsos recuerdos y no en función de la realidad. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué el CONEP no se opone al presupuesto complementario? Como lo hizo la CRES, como lo hizo Ernesto Selman ayer. ¿Por qué el CONEP no se opone, ni la Asociación de Industria, ni la Asociación de Jóvenes Empresarios, se oponen al presupuesto complementario? Porque ellos son los grandes beneficiarios de ese robo al Estado, de esa estafa fiscal. Son los grandes beneficiarios. Por eso no se oponen. Se oponen al 30% que no existe. A un fantasma. A un fantasma. Y sobre ese fantasma se construye una historia. Un falso recuerdo. Para que la sociedad reaccione en base a ese falso recuerdo. Neuronal. Emocional. Mientras la realidad no la estamos viendo. Primera lectura. La aprobación de este robo, de esta estafa fiscal al Estado Dominicano. 150,000 millones de pesos. Eso es lo que se está aprobando. Eso es lo que se está aprobando. Porque aquí hay ideología periodística. La comunicación es fruto de la ideología del poder. Por eso ustedes ven cómo la gente reacciona. Porque tenemos una comunicación pautada por el poder. Es lo que tenemos. No es solo aquí. Es en Estados Unidos, en Europa, en Rusia, en China. Son todos los países que están en esto. Manipulando las creencias, los sentimientos, las ideas, las necesidades, los deseos de la gente. Eso es internacional hoy, es una ideología de poder y se ponen a hacer cosas estúpidas a la gente. Les he dicho que las sociedades avanzan o se retroceden, se atrasan por los bienes, por los valores que construyen o los valores que destruyen. Y si en algo podemos marcarnos como sociedad estúpida, como sociedad idiota, es que en los últimos 20 años nos han puesto a destruir todos los valores, todos los bienes que hemos construido en los últimos 100 y tantos años de vida republicana. A través de esto, la Junta Central Electoral designó ayer un nuevo jefe de informática. Eso no es noticia de primera plana, porque no interesa el proceso electoral. Porque no interesa el proceso electoral. Para estos grupos hegemónicos de poder, no interesa. Sí lo reseñan como noticia de relleno en los periódicos. Pero es verdad que es un relleno esa noticia. Porque esas noticias no quieren que fluyan. No quiere, esta hegemonía no quiere que se vean los aciertos, el buen hacer de la Junta Central Electoral. Porque el PLD lucha por retener el poder con el viento en contra. Esto es lo que les tiene molesto a todos, que no pueden ocultar la realidad que están viviendo. Y no quieren que ustedes vean esa realidad. El PLD lucha por retener el poder con el viento en contra. Y esa realidad no la quieren ver. No, el 30% del CONEP, que es lo que quiere el CONEP, y la aprobación del presupuesto de ese 150,000 millones de pesos, que es lo que quiere el CONEP, que es lo que quieren los empresarios que han acompañado a Danilo Medina en este robo, en este desfalco, en este colapso fiscal del Estado Dominicano. Eso no quieren que se vea.
porque ellos son los grandes beneficiarios de ese robo al Estado. Es así que tenemos que decirlo, y no de otra manera. Miren lo que está pasando con el sistema de enseñanza de este país. Se está discutiendo si la tanda extendida debe ejercerse, debe aplicarse en el próximo año escolar, sin hablar todavía de cómo formalmente hemos terminado el año escolar 19-20. Y estamos hablando del año 2021. Y estaba poniendo en entredicho la tanda extendida. Ayer salía esto en el periódico Listincito. Gobierno elimina tanda extendida en escuelas públicas por COVID-19. Salía eso. Recapacitaron. Y hoy sale que no están eliminadas, sino posiblemente haya que readecuar la tanda extendida. Destino final, tanda extendida en manos del Consejo de Educación. Yo voy a volver a hablar de unos temas que a veces me cuesta trabajo ponerlo en el oído y en la vista de ustedes. La cultura de los pueblos, la educación de los pueblos, nunca debería ser sujeta de ideologías políticas. Porque cuando la educación de los pueblos se convierte en un sujeto, no un sujeto, en un objeto de la ideología política de los pueblos, esos pueblos no solo que se convierten en idiotas, sino que destruyen. Es que destruyen. La autodestructividad de muchos pueblos surge de la baja educación de esos pueblos. Estados Unidos, lo vamos a tomar de ejemplo hoy. Para que ustedes entiendan qué pasa con una nación cuando esa nación cae en manos, su devenir, su historia, se coloca en manos de ideologías políticas. Estados Unidos tiene 8 de las 10 primeras universidades del mundo. Tiene Estados Unidos. 8 de las 10 universidades primeras del mundo. Las otras 2 están en Inglaterra. Y Estados Unidos ha caído con una ideología racista. Ha caído en el mal ejemplo de destruir estatuas. Y han llegado a colmos de destruir estatuas referentes, por ejemplo, a Colón, y las pintan de rojo y le ponen George Floyd. El negro, África, tuvo 2 grandes imperios. África tuvo 2 grandes imperios. El imperio de Ghana y el imperio de Mali. Son los únicos 2 imperios que se conocen en África. El imperio de Ghana y el imperio de Mali. Esos 2 imperios fueron exterminados en gran medida por plagas de insectos. Porque África tiene en su ecosistema esa barbaridad de la naturaleza. Que plagas de insectos diezman la población humana en África a menudo. Esos imperios fueron colonizados primero por los otomanos, por los árabes. Y los árabes impusieron su cultura sobre esos pueblos africanos. Por eso ustedes ven que la religión principal en África es la musulmana.
Y con esa imposición, con esclavos africanos musulmanes, árabes, colonizados por los árabes, se lleva la cultura árabe a África. Y en África se ha tejido un relato ideológico con relación al negro. Y ese relato ideológico ha pasado con la trata de negros, esclavos, por árabes. Los árabes fueron los grandes tratantes de negros, no fueron los europeos. Quienes vendían negros eran los árabes, que le vendían negros a Occidente. Y esos negros aprendieron la cultura árabe. Y cuando yo oigo a mucha gente en este país y fuera de este país hablar de que el tambor, el timbal, los tambores son africanos, me echo a reír. Porque doblar un cuero lo aprendieron los negros africanos con los árabes. La tambora, el timbal, todo eso es árabe. Igual que la guitarra, igual que el arpa. Eso es árabe. Eso es árabe, eso no es africano. Y a este mundo se le ha vendido la idea de que músicas africanas, que me enseñen un poema en uno de los 670 y tantos lenguajes africanos que se conocen. Que me digan, que me hablen de la Ilíada y la Odisea, de poemas como esos en árabe, que marquen Arabia. Usted lo encontrará, en lenguaje africano. Usted lo encontrará poemas, los salmos, en lenguaje árabe. África no tiene una lengua vehicular propia. Tiene la lengua de la colonia. La lengua del coloniaje. Es lo que tiene África. Porque África no tiene un lenguaje vehicular. De los 670 y pico de lenguajes y jergas que tiene África, ninguna son vehiculares. Y entonces vemos hoy en Estados Unidos destruyendo estatuas, la de Colón. La única realidad americana es el coloniaje. La única realidad americana es el coloniaje. Y si vamos a tumbar estatuas, ¿por qué no tumbamos las pirámides de Egipto? ¿Por qué no tumbamos la muralla china, construida en las dinastías, a base de muerte, de sacrificios humanos? ¿Por qué no tumbamos el monumento de Santiago hoy a los héroes de la Restauración? Lo construyó Trujillo. ¿Por qué no lo tumbamos? ¿Por qué no tumbamos el Coliseo Romano o la Capilla Sixtina? ¿Por qué no tumbamos eso? ¿Por qué no tumbamos el Partenón de Atenas? Y vemos una nación como los Estados Unidos caer en esta trampa. Caer en esta trampa. La única realidad americana, incluyendo Estados Unidos, Canadá y todos nosotros, es el coloniaje. Las lenguas que hablamos son vehiculares. Y ese es el resultado del coloniaje. Un momento difícil, azaroso, terrible de la humanidad. Pero es lo que construimos. Es el conjunto de valores materiales y espirituales que hemos construido en nuestro desarrollo histórico. Por eso soy tan celoso con la educación. Porque los pueblos no se pueden seguir gobernando a base de ideologías políticas azarosas que no construyen nada. Hay que la salsa es africana. ¿Salsa africana de dónde? Esa es rumba andaluza.
¿Cómo llega a Cuba? Con los españoles. La guitarra es africana, la guitarra es árabe. Hay que el tango es danza centroeuropea, modificada, estilizada por los argentinos, pero es danza centroeuropea. Que el merengue tiene una base, el paso doble andaluz. Hay la bachata, no es la dolora andaluza. Hay que el jazz, no, ese es el resultado de esa sincretización entre el esclavo escocés, repito, el esclavo escocés, que era esclavo británico, que pasó a ser esclavo en Estados Unidos, junto con el esclavo negro. Esa convivencia es que da origen al blues, el saxofón, la trompeta. No son instrumentos africanos, son instrumentos europeos. Entonces estamos jugando con esta barbaridad ideológica. ¿Qué es lo que somos nosotros? Hijos de la colonia. Hijos de la colonia. ¿Encuentran ustedes en América algún lenguaje que nos permita vehicular América en los indígenas, en los caribes, en los taínos, en los diaguitas de Argentina, en los chibchas, en los aztecas, en los chichimecas? ¿Encuentran un lenguaje vehicular entre esos indígenas? Ustedes me van a perdonar, pero porque quizás no es eso lo que ustedes quieren oír. Quizás no es eso. Pero aquí hay mucha gente haciendo ideología con los falsos recuerdos. Con falsos recuerdos. Colón es el símbolo quizás de muchos abusos, de muchas tropelías del imperio español, pero era la conducta de todos los imperios en esa época. Pero nosotros tenemos en América el inglés, el francés, el portugués, el español, el castellano. En el lenguaje de los taínos pudiéramos ser lo que somos hoy. Toda la medicina, toda la geometría, la física, las matemáticas que tenemos en América hoy, la que tenemos en Europa, es matemática y medicina árabe. Eso es árabe. Trigonometría, geometría, aritmética, álgebra, eso es árabe. Eso no es occidental. Para que entiendan que aquí se está jugando mucho con ideologías. Y lamento que la política tenga las patas tan cortas hoy en la República Dominicana. Lo que más me duele es la cortedad del sistema político de este país y en Estados Unidos también. La cortedad intelectual de la política dominicana y de la política del mundo hoy. ¿Cuánta falta nos hacen un Franklin Delano Roosevelt en los Estados Unidos? Un Benjamin Franklin en los Estados Unidos, un Thomas Jefferson en los Estados Unidos. Mucha falta nos hace eso en los Estados Unidos hoy. Un John Adams nos hace mucha falta en Estados Unidos. Y en el mundo nos falta un Adenauer en Alemania. Nos falta, con todo lo que ustedes puedan entender, un Charles de Gaulle en Francia. Nos faltan esa gente. Nos faltan esa gente. Nos falta un Emilio Castelar en España. Vengo ahora.
quiero agregar que hasta el alfabeto que usamos en las lenguas latinas también es árabe, viene de los fenicios. Así es que pensamos y así ejercemos la política. Porque así la aprendimos. Así aprendimos la política de gente muy importante que este país perdió. Y el grave problema de este país son los reemplazos de esos hombres grandes que este país perdió en las últimas 2 décadas. Ese es el grave problema que tenemos hoy. Yo estoy enchapado a la antigua, a mucha honra. Ampliarán áreas para tratar más contagios. Sigue y suma. Quisiera que Héctor me ayudara a tomar esta página. A ver si podemos leer lo que dice el periódico en estas 2 páginas pegadas. Así. No sé cómo hacerlo ahora. Vamos a ver aquí. Dejarlo aquí y aquí. Ahí, Héctor, mira a ver si podemos tomar el titular completo. Correcto. Enfermos saturan las unidades hospitalarias. Ese es el regalo que nos otorgan los genocidas a quienes le ha tocado gobernar esta pandemia. Enfermos saturan las unidades hospitalarias. Justo hoy cumplimos 90 días en emergencia. Hoy cumplimos 90 días en emergencia. En ningún país del mundo, oigan bien lo que estoy diciendo, en ningún país del mundo el pico de la pandemia ha tardado más de 70 días en pasar. Vuelvo a repetir, en ningún país del mundo el pico de la pandemia ha tardado 70 días en pasar. En ningún país del mundo. Los Estados Unidos, específicamente Nueva York, donde mayor atrocidades vimos del COVID-19, lo hizo en 65 días. Estados Unidos. Rusia, estoy hablando de países fríos. Rusia, Inglaterra, España, lo hicieron en 72 días. Rusia, 72 días. España, 68 días. Aquí tenemos 90 días en el centro del huracán. Haití tiene 18 días que pasó el pico de la pandemia. Puerto Rico, 24, 25 días que pasó el pico de la pandemia. Cuba, ni hablar. Jamaica, San Martín, las Islas del Caribe, todas pasan de 20 días que pasó el pico de la pandemia. Todas las islas del Caribe. Estamos nosotros en el centro del huracán del Caribe hoy. Pregúntense por qué. ¿Qué deberes cumplieron los otros países que nosotros no hemos cumplido? Repito, ¿qué deberes cumplieron otros países que nosotros no hemos cumplido? Vamos a ver los titulares, lo que esta gente está diciendo. Aquí hay uno. Pacientes con COVID-19 copan camas de hospitales. Aquí hay otro titular.
país será declarado en epidemia nacional. El 19 de marzo le dije a este país lo que pasaría con esta emergencia. Por eso le pedía a los grupos políticos de este país que le exigieran a este dictador, a este tirano, a este genocida, que el plan, y que cuáles eran las metas, y las describí todas, las metas epidemiológicas, las metas de mitigación, las metas fiscales, las metas sociales, las metas sanitarias, que seguía la ley de emergencia, que le daban soporte a la ley de emergencia. Porque ninguna ley de emergencia puede aplicarse sin un plan. Y un plan tiene metas. Porque son esas metas las que determinan la metodología y el método de trabajo. Y aquí ni hay metodología, ni hay método de trabajo. Desde el 19 de marzo. No se ha podido ver. Aquí tienen un ejemplo muy claro de lo que yo dije en marzo. Y hoy lo estamos comprobando 90 días después. Reportes del COVID-19 enviados con tardanza de hasta 3 meses. ¿Cuál es la realidad? ¿Se puede creer lo que este boca de puerco le está diciendo al país? Lo que este genocida le está diciendo al país. ¿Se puede creer lo que este fascineroso le está diciendo al país? Esa es la realidad de hoy. Anoche gozaba con Juan Bolívar Díaz en sus conclusiones, porque no hacía más que coincidir con todo lo que hemos dicho durante estos 90 días. Y me alegro que aunque tarde llegara a estas conclusiones, porque mucha gente en marzo entendía que yo estaba haciendo una quimera o una aventura. La inteligencia predictiva, que es la que los políticos dominicanos no quieren entender, es una realidad hoy. Y yo le pregunto a los partidos políticos, y le pregunto a esta sociedad, le pregunto a las universidades, ¿dónde está su pronunciamiento? Esas universidades que tienen facultades de medicina, ¿qué tienen que decir de este país hoy? Porque aquí lo que se ha hecho es jugar con los falsos recuerdos para infundir miedo. Ya se está hablando de una declaratoria de epidemia nacional. ¿Qué tiene detrás esa declaratoria? Y le pregunto a los empresarios turísticos que si ellos están esperando turistas para julio en este país, que si ellos siguen esperando turistas, este bodrio lo han creado ustedes, los empresarios. Todo esto que estamos viviendo lo han creado los empresarios junto con el genocida que nos gobierna, junto con el tirano que nos gobierna. Ustedes sabrán cómo saldrán de este embrollo. Porque todo lo que apunta a esto es a que no haya elecciones. Declarar epidemia nacional, hacer una declaratoria de epidemia nacional en medio de unas elecciones, ustedes saben el resultado que eso tiene. Es contra, con el viento en contra, como decía una de las noticias que les traté a ustedes. Es querer imponer un candidato o un presidente quedarse en el poder a toda costa. En eso es que se está. Y todas las instituciones del Estado están dirigidas, orientadas a que eso pase. Por esto este boca de puerco habla hoy de una declaratoria de epidemia nacional. ¿Cuántas pruebas han hecho? 112, 115,000, 120,000 pruebas de las 400,000 que debieron haber hecho en estos 90 días. Retrasos de 3 meses en las estadísticas.
O sea que tenemos aquí muertos, contagios, encamillados y en unidades de cuidado intensivo de hace 3 meses. Gente que murió en marzo se está reflejando hoy. Gente que murió en abril se está reflejando hoy. Son estas las personas facultadas para guiar esta epidemia, para gobernar esta epidemia, esta pandemia. Son estas las personas facultadas para gobernar esta pandemia. Le pregunto. Es Gustavo Montalvo. Es Gustavo Montalvo, el ministro que debe, este fascineroso, este genocida, es quien debe hablar de este país, de esta pandemia, junto con 4 o 5 médicos indecentes, igual que él. 4 o 5 epidemiólogos indecentes, igual que Gustavo Montalvo, igual que Danilo Medina. Son ellos quienes deben dirigir este país y dirigir la gobernanza de esta pandemia en República Dominicana. Son estos genocidas que deben dirigir esto. Yo estaba equivocado en marzo y sigo equivocado en junio. La realidad se está encargando de poner a cada quien en su lugar. La realidad, repito, se está encargando de poner a cada quien en su lugar en este país. La realidad, no yo, la realidad. ¿Cómo explican todo esto? ¿Cómo explican todo esto? Los médicos, las enfermeras, sin equipos de protección, todavía 90 días después de la emergencia. Y nos están hablando de buscar 150.000 millones de pesos. Y esta cáfila empresarial ladrona está callada. Repito, esta cáfila empresarial ladrona que acompaña a este genocida está callada. Por eso le hablo de la ideología. Cuando las ideologías de poder se instauran, se colocan por encima de la realidad de un pueblo. Es toda una ideología de poder montada desde el empresariado, desde la banca usurera, la banca ladrona que tiene este país. Eso es lo que estamos sufriendo hoy. Esta ideología de poder, esa misma que está guiando a los norteamericanos a una lucha por derechos humanos, que solo ven derechos humanos en la actuación de la policía. No ven los derechos humanos en la actuación de la banca, en la actuación de los grupos hegemónicos de poder, en la energía eléctrica, en los cobros abusivos de la energía eléctrica, de la calefacción. No, porque eso no es violación a los derechos humanos. Los abusos en los sistemas de seguros y las atenciones sanitarias en los Estados Unidos, igual que aquí. Los abusos del sistema privado, específicamente de la Plaza de la Salud y de Sedimar, los abusos de esas instituciones no se ven como violaciones a los derechos humanos. La negación de la salud que está hoy haciendo Danilo Medina a través de la pandemia no se ve como violación a los derechos humanos. Por eso hablo de genocidio. Es por eso que hablo de genocidio. Porque estos grupos empresariales, beneficiarios de todo este genocidio, no permiten que en los periódicos aparezca esta expresión sobre este dictador, sobre este tirano. Esto es genocidio, esto es violación a los derechos humanos. Pero aquí, las organizaciones civiles no van a hablar de violación a los derechos humanos en este caso de la pandemia. Ni siquiera lo van a tocar. No, es lo que hace la policía en Estados Unidos. Todo lo que estos grupos hegemónicos de poder han hecho contra la población. El tema de los alquileres en Estados Unidos. El tema de la vivienda en Estados Unidos. La negación de la vivienda. La cantidad de gente que tiene que vivir en los parques, en los trenes en Estados Unidos. No se ve como una violación a los derechos humanos. ¿Por qué?
Porque los medios de comunicación están en manos de los grandes especuladores inmobiliarios de los Estados Unidos. Y eso es lo que está pasando aquí también. Esa ideología política vendida como credo, como doctrina social. Vengo ahora. Máximo, y ahora el agua viene en metro de lujo. ¡Ay, mi abuela! El gas es un lujo, la comida otro lujo, los impuestos tampoco, el vamos para adelante, un embrujo. Aquí está. Guillermo Carán está llamando la atención, igual que como lo hiciera Ernesto Selman. Carán llama la atención ante desafíos por venir. Considera absurdo suspensión laboral por fase. Ayer les mostré la oposición de la CRES y de Ernesto Selman a la aprobación del presupuesto complementario. La realidad del país es esta, no los falsos recuerdos con que se están estructurando los pensamientos, las ideas, los comportamientos colectivos de esta sociedad. Cuando el gobernador del Banco Central y el ministro de Hacienda, esos dos fascinerosos, y la Junta Monetaria en su conjunto, le decían a este país de las flexibilidades de la banca con los créditos y eso, le decía que todo eso era mentira. Días después vinieron Pavel Issa, Guillermo Carán, Ernesto Selman y corroboraron lo que había dicho con relación a este paraíso que pintaron, este paraíso financiero que pintaron el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, un sinvergüenza que aspira a senador llamado Rafael Paz, un sinvergüenza, un antisocial llamado Rafael Paz, que aspira a senador por el Distrito Nacional. Una senaduría de los grupos hegemónicos de poder, del grupo Vicini, de los Bonetti, es esa senaduría. Para que siga la tropelía, para que sigan el robo al Estado en el Congreso de la República. Para eso está Rafael Paz. Como ficha, como ariete, como pinza, como alicate de esos grupos hegemónicos de poder. Cuidado con votar por ese sinvergüenza. Cuidado con votar por ese sinvergüenza. Voten por Chequeré, si quieren, si es que ustedes tienen obligación de votar. Pero votar por Rafael Paz es colocarse una yugular en el cuello. Aquí está la realidad. Bancos comienzan a avisar sobre pagos a sus clientes. Los bancos avisan. Miren cómo suavizan el lenguaje. Los bancos avisan o intiman, amenazan. No es eso lo que hacen los bancos. Ustedes conocen al banco a un usurero avisando. Los usureros van por ti. Los usureros van por ti. Y te quitan hasta las carnes de la piel. A eso van los bancos. A eso van los bancos contra esta sociedad desprotegida. Son los grandes beneficiarios de esa reforma al presupuesto de 150,000 millones de pesos. Son los dueños de esa reforma. Por eso el CONEP no habla ni dice nada. Porque es la usura la que manda.
Es la usura la que manda en este país. Es la usura la que gobierna este país. La usura. Los usureros de toda la vida son los que gobiernan este país. Los usureros de siempre. Los que han llegado hasta matar al presidente porque se niegan a reconocer deudas opacas, deudas anónimas. Pregunten por qué murió Lilis. Pregunten por qué murió Moncáceres. A ver si es lo que la historia cuenta. Gracias, doctor Pina Acevedo, por abrirme los ojos. Pregunten por qué murió Moncáceres. Pregunten por qué murió Lilis realmente. Ulises Heró. Para que entiendan qué es lo que han hecho los usureros de toda la vida en este país. A ver si tienen condolencia alguna. Cuando no tienen condolencia ni siquiera por los presidentes. Si esos usureros de siempre que no tienen condolencia ni por los presidentes en este país. A ver si pueden tener condolencia por ustedes o alguna obsecuencia. Todo lo que nos está pasando es el resultado de políticos torvos, políticos vendidos a este sistema hegemónico de poder. Eso es lo que estamos viviendo. Miren aquí un comunicado de la Asociación de Concesionarios de Vehículos Usados. Comunicado de prensa. Quiebra inminente de los importadores de vehículos usados. Se lo advertí. Ustedes no están en el juego. Los que venden vehículos nuevos son los dueños del poder. Ustedes no están en el juego. Esto no es para pequeña, mediana y microempresa. Lo que se quiere es que ustedes desaparezcan. Se lo decía ayer con los colmados y las ayudas del gobierno. ¿Quiénes lo tienen? Los grandes supermercados. El Bravo. El Bravo. El Nacional. Que son los que deben seguir. Los socios de Danilo Medina. Ustedes váyanse para el carajo. Y eso pasa con los concesionarios de vehículos usados. Ustedes no están en el juego. Ustedes tienen que desaparecer. Ustedes son una molestia para los grandes importadores de vehículos nuevos, las marcas. Entiendan el juego. Vengo ahora. Máximo, y ahora el agua viene en metro de lujo. ¡Ay, mi abuela! El gas es un lujo, la comida otro lujo, los impuestos dan pujo, el vamos para adelante un embrujo. Señores, yo les digo que esto va bueno. Esto va muy bueno. Ay, Dios. Esto lo trae el periódico El Caribe de hoy. Fiscalía declara prófugo a regidor del PRM en Navarrete. Fiscalía declara prófugo a regidor del PRM en Navarrete. Es el propio fiscal de Santiago en campaña electoral. Miren el nivel de desesperación que tiene este Estado. ¿Ustedes creen que es posible que un asunto de orden público se coloque en primera plana
del periódico El Nacional por la Fiscalía. Fiscalía del Distrito Nacional prohíbe que David Ortiz se acerque a su expareja. Un problema de orden público, un problema personal. ¿Qué se busca con eso? ¿Qué buscan los amigos de David Ortiz? Como decía el señor sinvergüenza que es Procurador General de la República cuando el atentado, nuestro querido David y el propio cínico, el genocida que está al frente de la Policía Nacional, Negadrín Bautista Almonte, nuestro querido David. Ese es nuestro querido David. Eso es lo que se merece nuestro querido David. La Fiscalía buscando escorias. La Fiscalía de Santiago buscando escorias de un regidor. José Dantes, el cuñado de Andrés Navarro. José Dantes, el encargado de titulación de tierra, cuñado de Andrés Navarro y cuñado de Josefina Navarro, mostrando papeles de una regidora imputada que fue condenada, o de una candidata del PRM que fue condenada. Señores, aquí está esto del FBI. Esta investigación que está haciendo el FBI sobre el béisbol dominicano. ¿Qué tiene que decir el señor Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez? Major League Baseball debe parar eso. Juan Núñez dice, tienen que hacer respetar las reglas. Esa investigación del FBI sobre el sistema de béisbol de la República Dominicana. ¿Qué tiene que decir Jean Alain Rodríguez de eso? Por trata de niños, por tráfico de niños en el béisbol dominicano. Y no solo en el béisbol. Tenemos trata de personas en el fútbol también. Muchos haitianos que han entrado ilegalmente a este país y que le han puesto hasta nombres dominicanos a muchos haitianos en el fútbol. ¿Qué tienen que decir? Ese es el deporte que queremos. Y nos quieren entretener con un regidor prófugo porque le interesa la campaña electoral. Con una regidora o una, qué sé yo qué, también prófuga o sometida a la justicia. Ya yo les he dicho, ahí están las licitaciones del Intran. Ahí está la licitación del Intran con Castillo Bozo, un delincuente internacional, que se le entregó Gonzalo Castillo, un socio de Gonzalo Castillo, Castillo Bozo. No es socio de Claudia Francesca de los Santos, es socio de Gonzalo Castillo. Lo que hizo Iris Guava, 150 millones de pesos a un socio de ella, Abraham Atías, y su empresa Forli, no es motivo para discutirlo. No es motivo para discutirlo. Todas esas licitaciones amañadas que ustedes están montando aquí, todo este robo a través de licitaciones, de compras y contrataciones públicas del Estado Dominicano,
no tiene motivo para discutirse. Nos veremos con ustedes el lunes y con los de Nueva York me veré el domingo a las 8:30 de la mañana.